Para la Universidad Bernardo Higgins y para la Facultad de Ciencias Humanas es muy importante que estemos todos reunidos acá, porque damos sentido a una de las tareas fundamentales que tiene contemplada nuestra Casa de Estudios, que es la generación de investigación, no solamente del cuerpo académico, de investigadores asociados, de estudiantes de posgrado, sino también de nuestros estudiantes de pregrado. En esta ocasión estamos desarrollando el cuarto conversatorio de investigación educativa de pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas. Esta actividad está organizada, al igual que en las 3 versiones anteriores, por el Departamento Interdisciplinario en Ciencias Humanas, dependiente de la facultad ya mencionada. Y queremos dar las gracias en esta oportunidad a unidades académicas que han gestionado la posibilidad del desarrollo de esta actividad. En primer lugar, queremos dar las gracias a la Dirección de Investigación a través de su director, profesor Manuel Cortés. También queremos dar las gracias a la Subdirección de Investigación a cargo de la profesora, ¿cierto?, María José, y también, ¿cierto?, a la coordinadora de investigación de la misma subdirección, Daniela Doñas. Para nosotros es muy importante esta alianza de trabajo colaborativo entre una facultad, un departamento y una dirección. El apoyo de las profesoras, en particular, para nosotros ha sido muy estimulante y muy gratificante, y lo debemos reconocer en este momento. Agradecemos también al cuerpo de académicos presentes en este auditorio, a la profesora Pía Tabalí y también a el profesor Hernán Mateluna, ¿cierto?, que es mi partner, mi compañero de trabajo día a día en el Departamento Interdisciplinario de Ciencias Humanas. No puedo dejar de mencionar al profesor Jaime Sañartu, inestimable amigo, director de la Escuela de Historia y Geografía, que ha sido un baluarte en el desarrollo de las jornadas anteriores en su calidad de antiguo jefe de Departamento de Ciencias Pedagógicas. Paso a comentar entonces la hoja de ruta de nuestra actividad. En primer lugar, ¿cierto?, va a dar el discurso de bienvenida el director de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, doctor Manuel Cortés. Por razones de fuerza mayor y de orden emergente, nuestro decano Alain Carrier se tuvo que excusar. Esto fue hace no más de 5 minutitos, un tema emergente al otro lado del Atlántico. Después de eso vamos a dar, ¿cierto?, una descripción de la estructura del conversatorio y vamos a dar paso, ¿cierto?, a una hoja de ruta. Dejamos con ustedes al doctor Manuel Cortés, quien va a dar la bienvenida en su calidad de director de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, especialmente a las autoridades presentes, al profesorado y especialmente a nuestro estudiantado. Es para mí muy grato abrir esta cuarta versión del conversatorio de investigación educativa de pregrado. Y también me hago parte del saludo que dejó el decano, el doctor Alain Carrier, quien por razones justificadas no pudo estar presente. Y no obstante, como colega me delegó el dar el discurso inaugural de esta jornada que nos reúne el día de hoy. Quería dar un poco de contexto, ya que son 5 minutos los que tengo que hablar, por lo tanto, quería situar a esta investigación educativa que ya ha ido generando raíces y continuidad en las carreras del área de las ciencias de la educación, de las humanidades, de las ciencias sociales, por el contexto que nosotros estamos viviendo de verdadero avance y de renovación en lo que es la educación superior a nivel global. El crecimiento y la renovación constante del conocimiento generado por la humanidad, sumado esto a la revolución tecnológica que a nivel mundial afecta a todos los ámbitos del medio social y productivo, han desafiado profundamente las concepciones relacionadas con la formación integral de las personas en los distintos niveles educativos. La educación superior no ha estado exenta de esta cambiante realidad, enfrentando, por cierto, grandes desafíos, tales como las crecientes desigualdades, las crisis climáticas y los conflictos armados. Escenario en el cual se verán inusitados impactos sobre las 3 dimensiones universitarias: la formación, la investigación y la función socioeconómica, muy relacionada a la extensión y a la innovación. Además, estos vertiginosos cambios fueron acelerados aún más por el efecto catalizador que produjo la pandemia por COVID-19 y por el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, la cual está impactando de manera profunda los contextos educativos y laborales.
Los rápidos cambios científicos, tecnológicos y socioculturales que se están dando en el mundo exigen cada vez más planes de desarrollo académico en que la investigación educativa esté inserta y sea de vanguardia, que sea consonante con una formación actualizada y pertinente con las necesidades reales y actuales que enfrentarán los futuros profesionales. En un contexto post-pandemia y de grandes tensiones sociales y políticas, los sistemas educativos globales deben reflexionar sobre las nuevas habilidades y competencias de enseñanza-aprendizaje que exigirá la sociedad a su cuerpo académico y a su estudiantado, a los profesionales en formación. América Latina también está inmersa en los cambios previamente mencionados, los cuales han venido a exigir una profunda reflexión de los distintos gobiernos en todos los niveles educativos, especialmente en el ámbito de la educación superior. Esta discusión académica de alto nivel debe ser enfrentada con liderazgo creativo y transformador, transitando desde un enfoque teórico a una realidad concreta que permita adaptarse y anteponerse a las evoluciones de esta nueva era productiva caracterizada por lo digital. En el caso de Chile, hay que tener en cuenta que la educación y la economía en conjunto han experimentado un profundo proceso de cambio y transformación en los últimos 10 años. Todos los actores relevantes del sistema educativo nacional se encuentran entonces en un constante estado de preparación y de desarrollo, un cambio dinámico de proceso. Esto explica que desde el año 2011 a la fecha se han modificado o aprobado alrededor de 100 leyes para mejorar el sistema educativo chileno, lo cual ha tensionado a las instituciones y a las comunidades educativas, por ejemplo, las universidades con sus facultades formadoras de profesionales de la educación, de las ciencias sociales y de las humanidades. A esto se suma la entrada en vigencia en 2023 de los nuevos criterios y estándares para la acreditación institucional de la Comisión de Acreditación en Chile, lo cual se perfila concretamente como una clara señal de deseo de lograr un futuro de excelencia en la educación superior en el país, pero a la vez exige a todas las instituciones el trabajar arduamente en asegurar resultados beneficiosos a través de sus mecanismos de mejora continua. La Universidad Bernardo Higgins no está ajena a esta realidad y mediante su planificación estratégica orienta indefectiblemente sus acciones hacia un futuro marcado por su seriedad y calidad. En este contexto, las modificaciones mencionadas en la política pública educativa y los consecuentes cambios en la legislación que regula la formación inicial docente han conducido a que la formación de estudiantes de pedagogía en Chile y de otras carreras se haya complejizado y actualmente constituye un desafiante e interesante tarea caracterizada por permanentes cambios. Además, constantemente desafiada por una multiplicidad de otros factores, así como el gran conocimiento e información a la cual está expuesta actualmente el futuro profesorado, dados los mencionados avances científicos, tecnológicos y los procesos sociales y las tensiones en las cuales estamos inmersos. En relación a la obtención del nuevo conocimiento en el área de ciencias de la educación y ciencias sociales, diversos son los autores que han mencionado la importancia de que la investigación esté fuertemente inserta en la formación de futuros profesionales de las ciencias sociales, las humanidades y la educación. Por ejemplo, la doctora Ailén Perines, destacada investigadora educativa, pone en relevancia lo anterior. Cierto es, entre comillas, que la investigación tiene mucho que mejorar. Los temas a estudiar, las metodologías utilizadas, la forma de comunicar los resultados, las estrategias implicar a todo el profesorado. Pero no lo es menos cierto que tenemos que conocer las causas de esas brechas para acabar con ellas. Es necesario entonces una mejor educación para una sociedad más justa, equitativa, y la investigación educativa debe contribuir, por cierto, fuertemente a ello. En este contexto, como director de investigación, innovación y transferencia tecnológica, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Espero que vaya pavimentando el que ustedes se vayan desarrollando en el futuro como investigadoras y que den cuenta de las transformaciones sociales y del avance en el conocimiento que nuestro país necesita. Muchas gracias y les deseo el mejor de los éxitos en esta jornada.
Bueno, dadas las palabras del profesor Manuel Cortés, vamos a dar paso rápidamente a una presentación, ¿cierto?, de la estructura de nuestro conversatorio, primer día de hoy. Básicamente, lo que nosotros vamos a realizar, ¿cierto?, es una presentación que no se extienda más allá del tiempo estipulado, que aparece en las bases que todos ustedes conocen. El primer grupo, ¿cierto?, o la primera presentación es de Joel Reyes, el problema de la falta de la norma interpretativa del precepto constitucional sobre los neuroderechos, análisis del primer fallo en Chile, interpretación y alcances normativos. Tenemos el horario entonces, ¿cierto, Joel, para que te puedas ir ajustando? Después nos acompañan Karen Celis, Ignacia Cortés y Naisa Sepúlveda, de la carrera de Pedagogía en Inglés, con su trabajo Percepciones de los profesores chilenos de inglés como lengua extranjera sobre las manifestaciones de ansiedad lingüística en los alumnos durante las actividades de expresión oral en el mismo idioma. En tercer lugar, análisis de las percepciones y prácticas en la atención a las necesidades educativas especiales en la educación regular del estudiante de Pedagogía en Historia, Ulises Leal. Nos acompañan para esta ocasión 3 evaluadores que trabajan en nuestra universidad. 2 de ellos, no sé si en este momento pueden hablar, presentamos al doctor Juan Carlos Aguirre, que es profesor y director del programa. Total confianza. Que ellos puedan hablar por ahí. Presentamos al profesor Juan Carlos Aguirre, que es docente de la Facultad de Ciencias Humanas y es el director de del programa de Magíster en Políticas Públicas de nuestra universidad. No sé si estás por ahí, Juan Carlos, que nos puedas dar un saludito para que te conozcan aquí las personas que van a exponer. Sí, no sé si me escuchan. Hola Martín, hola a todos, ¿cómo están? No sé si me escuchan. ¿Está Juan Carlos? Yo sí los escucho bien. Juan Carlos Aguirre. ¿Sí? No se escucha, sí. No, pero aquí está Benjamín y nos va a pegar una manito, ¿ya? En segundo término, tenemos al profesor Francisco Pérez Marchant, quien es profesor en este momento de la carrera de Medicina y también va a ser nuestro segundo evaluador interno. Y por último, tenemos, ¿cierto?, a nuestra evaluadora externa de la universidad, la doctora Carla Campaña, profesora de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, en la carrera de Pedagogía en Educación Básica. Aprovechando que está Carla, que está Juan Carlos y que está Francisco, y que están ustedes aquí presentes en general, ¿cierto?, de distintas carreras, es la oportunidad para darles un gran saludo en el Día de la Profesora y Día del Profesor a todas las personas, ¿cierto?, que están ejerciendo en este momento, profesores y profesoras en formación, y a aquellas personas, ¿cierto?, que si bien no tienen el título, en ejercicio también así lo cumplen. Así que le damos un gran saludo en esta tarde. Bien, siendo la hora entonces en la que nos encontramos, damos paso a el primer expositor. Joel, estudiante de la carrera de Derecho, quien nos va a realizar su presentación. Eso, un gran aplauso. Joel, prefiero que te sientas aquí en la testera para que te resulte más cómodo. Sí, sale nomás del Power. Tú estás como Joel 1, me parece. Eso. El profesor Mateluna va a contabilizar el tiempo de la presentación. Joel, ponte cómodo nomás ahí. Sí, pues, ahí. Y das vuelta a tu cabecita nomás y vas apretando los botoncitos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, en el marco de este conversatorio quisiera presentar mi proyecto de tesis, que en este caso lo estamos desarrollando junto a la profesora Paula Fernández de la Escuela de Derecho, que busca de algún modo establecer cuál es la problemática de la falta de normativa, de una norma interpretativa del precepto sobre neuroderechos que se encuentra en la Constitución Política de Chile. Y a raíz de esto se efectúa el primer análisis, al primer fallo que realiza la Corte Suprema de Chile en esta materia. Para poder iniciar, me gustaría dar 2 ideas que me gustaría que pudieran retener. En primer lugar, señalar que la neurociencia en sí se basa en el estudio de los procedimientos cerebrales, o los procesos cerebrales propiamente tal, que de alguna forma subyacen a lo que es el comportamiento humano como tal. Y por otra parte, el derecho se encarga de regular las conductas humanas propiamente tal.
De ahí la importancia que en este caso convergen ambas materias. La otra es que el derecho lo debemos entender como un derecho progresivo, por tanto, no lo debemos concebir como una idea estática y que de alguna forma no puede estar, no estar en sintonía directamente con los cambios sociales propiamente tales. Y ante el eventual avance de la neurotecnología, perdón. Perfecto. Sí. Carla, Juan Carlos o Francisco pueden hablar o no. Sí, Yo estoy hablando ahora, sí me logran escuchar. Se escucha perfecto, fantástico, gracias. Ok. Perfecto, entonces, para que podamos entender también, traje el concepto de neuroderechos, que es efectivamente el concepto que se acuña en el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente. Si bien tenemos a nivel constitucional consagrado el asunto de los neuroderechos, esta norma constitucional mandata al Poder Legislativo a que desarrolle una norma legal que de alguna forma defina los criterios, los conceptos, todo lo que está involucrado propiamente tal al desarrollo de esta garantía de protección de los neuroderechos. Disculpe, me voy a parar. Sí, permiso. ¿Escucha? Sí. Perfecto. Entonces, a raíz del trabajo que han desarrollado los principales autores de la materia, se han concedido estos 5 derechos humanos que conformarían los neuroderechos, principalmente que tiene que ver con la privacidad mental, el segundo con la identidad y la autonomía personal. En honor al tiempo los vamos a definir muy brevemente. El de la privacidad mental hace referencia netamente a la información o datos neuronales que se pudieran obtener a través de neurotecnología. Y por tanto la ley va en directa relación a proteger que estos datos no sean objeto de secuestro informático o algún otro tipo de transgresión propiamente tal a través de la tecnología. El derecho a la identidad y la autonomía personal va en el sentido de que no se altere la percepción o el sentido de uno mismo, propiamente tal, a través de la neurotecnología. El derecho al libre albedrío y la autodeterminación en el sentido de que éste no sea influenciado mediante tecnología externa y que de alguna forma sean objeto de manipulación. También tenemos el derecho al acceso equitativo. En este caso obedece más a un criterio de justicia, de modo que en este caso si se van a crear tecnologías que de alguna forma van a beneficiar a las personas, haya de alguna manera un acceso justo o equitativo a las mismas. Y el último corresponde a la protección de sesgos contra los algoritmos que de alguna forma podrían perjudicar a cierto grupo o causar algún tipo de arbitrariedad respecto a ellos. Los objetivos generales de investigación, en el orden, corresponde establecer principalmente cuál es la problemática de esta falta de normativa y para llegar a esta conclusión como tal, los objetivos específicos que se imponen son el describir el estado de ley lata y de ley eferenda. En este caso se refiere a lo que podría ser derecho y el derecho consagrado propiamente tal. Entonces, cabe realizar una revisión de en qué circunstancias se encuentra Chile respecto de esa materia. Seguido de esto, ese marco normativo se contrasta con los hechos del caso de estudio que corresponden al primer fallo en materia de neuroderechos. Y finalmente se analiza lo que es la cuestión interpretativa y los alcances normativos de este primer fallo en Chile. La metodología que en este caso se ocupa es una metodología de carácter descriptivo y el análisis de casos, para lo cual se analizaron diferentes instrumentos, principalmente la producción científica evocada en la materia de neuroderechos, declaraciones internacionales, la constitución política, ley, proyectos de ley, entre otros. Este esquema resume de alguna forma el proyecto completo. Como ya le indicaba, en primer orden, establece el marco normativo, que en el caso de Chile, por ejemplo, tenemos suscrito en 25 de marzo de este año, apenas, lo que sería la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, que dedica un apartado completo al desarrollo de los neuroderechos.
la ley 21.383, que fue la primera en el mundo, que en este caso se encarga de consagrar constitucionalmente los neuroderechos, y el boletín 13.828-2019, que corresponde al proyecto de ley que está actualmente en discusión. Los hechos del caso, principalmente, emergen en la idea de que el dispositivo que aparece ahí arriba en la imagen corresponde a un dispositivo de electroencefalografía portátil que se encarga de monitorear de alguna forma la actividad cerebral. Y para ello utiliza un programa que se instala en un computador y a raíz de eso se ejecuta propiamente tal el programa y el monitoreo. El caso es que la persona que tuvo acceso a este dispositivo y al programa aceptó unos términos y condiciones que en este caso implicaban la anonimización de los datos personales, y al solamente utilizar la versión gratuita de este programa, la empresa como tal, Emotiv, en su nube, almacenó estos datos cerebrales, y la única forma de poder exportarlos o eliminarlos era pagando esta licencia. Esto se determinó como un supuesto, en este caso, de lo que sería un secuestro de datos, porque contra la eliminación o la liberación de esos datos se exigía un pago. Y a raíz de esto, se ejerce una acción de protección en la Corte de Apelaciones, principalmente aludiendo a los hechos del caso descrito, y señalando que en este caso hay vulneración al derecho a la integridad mental, a la integridad física y psíquica, entre otros los que aparecen en la tabla. Y también hace referencia directa a lo que sería la Ley de Protección de Datos, que es lo más cercano que actualmente está desarrollado en la materia. El fallo de la Corte de Apelaciones, en este caso, desestima la acción de protección, señalando o haciendo una interpretación propiamente tal de los hechos, diciendo que básicamente por el solo hecho de haber aceptado esos términos y condiciones, esto obedece a una relación de derecho privado, o sea, entre particulares, propiamente tal, y que no sería objeto de protección mediante esta acción en específico. Y a raíz de eso hay un voto disidente también que reconoce la ilegalidad del acto y de alguna forma estos hechos los subsumen en la idea de lo que sería un secuestro de datos en base a la autodeterminación informativa como derecho, que amplía mucho más el ámbito tecnológico que podría afectar de alguna forma los derechos de la persona. Como fue en este caso desestimado el recurso, presentó luego un recurso de apelación ante la Corte Suprema, y en este caso finalmente termina por revocar el fallo anterior y efectivamente reconoce esta vulneración a la integridad física y psíquica y del derecho a la privacidad. Entonces de ahí la importancia de poder establecer cuál es la problemática, efectuando un análisis crítico. Aquí, por ejemplo, podemos ver que a raíz de lo que establece el artículo 2 de la Ley de Datos Personales, la idea de datos sensibles, que es la que se consigue propiamente en el fallo, es distinta a la idea de datos neuronales que está especificada en el proyecto de ley que aún no se aprueba. Y en este caso, mientras no se apruebe, no va a haber un desarrollo propiamente tal de lo que serían los neuroderechos. Y en base a 3 variables es posible apreciar que efectivamente los datos sensibles no son lo mismo que los datos neuronales, y lo mucho que podría haber beneficiado esa ley al desarrollo mismo del fallo. Las ideas que quisiera de alguna forma concluir respecto de la investigación es la importancia de poder, en el marco jurídico, porque esto es una materia propiamente científica, incluso médica, hay conceptos que debiesen de alguna forma desarrollarse mayormente, y el poder aprobar esta ley en específico ayudaría mucho en ese aspecto. Lo segundo es que se pudiera de alguna forma integrar algunas instituciones del derecho como el amicus curiae, corresponde a una opinión objetiva respecto de un hecho científico que propiamente no es de dominio de un juez y que efectivamente ayuda a una mejor resolución de un caso. Y también que estas materias sean de alguna forma tratadas a través de la litigación compleja, porque de alguna forma lo que se está haciendo a raíz de esto, estamos en presencia del primer fallo, lo que se determine como un criterio afianzado en este primer fallo podría perfectamente aplicar a casos posteriores. Entonces de ahí la importancia de que se establezca un marco sólido y que de alguna forma también esta problemática de la falta de normas se llene a través de lo que sería la actividad de la judicatura
y también del proyecto de ley que se encuentra pendiente. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Joel, ¿te quedas acá? ¿Te quedas acá? Vamos a hacer lo siguiente para hacer un poquitito de orden, ¿les parece? Una vez que expongan las tres primeras personas, que es Joel, de la carrera de Derecho, Karen, Ignacia, Naísa y Ulises, vamos a hacer la ronda de preguntas. Para la... Sí, no, sal de tu presentación. Yo no sé por qué no se ven los... ¿Está transmitiendo? Ya. Una vez que expongan entonces las tres primeras personas, vamos a hacer una ronda de preguntas. Se va a realizar, estimado jurado, una pregunta por grupo. Ahí ustedes, Juan Carlos, Francisco, Carla, se van poniendo de acuerdo, ¿cierto?, para realizar las preguntas, ¿ya? A viva voz, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de inconveniente. Así que quedamos en eso y el director de investigación nos quiere pedir un gran favor. Yo sé que todos no se pueden movilizar, ¿cierto?, porque hay personas con movilidad reducida, pero quiere que nos saquemos una fotografía para el recuerdo porque, ¿cierto?, por motivo de fuerza mayor, se tiene que retirar, ¿ya? Así que invitamos a los estudiantes, a los expositores, fundamentalmente, ¿ya?, para que nos saquemos una fotografía. Todos los expositores, sí, aquí con el director, justamente ahí. Sí. Sí. María José, te invitamos también adelante. Sí, por supuesto. Eso. Ya. ¿Quién tiene cámara súper tecnológica aquí? Pía, pasa adelante. ¿Ah? ¿Solo los expositores? No, toda la familia, somos toda una familia. Pía, no más baja, no te quedes parada. Se está ahí acá abajo con nosotros. Dale. Eso, Ulises, adelante. Nana, acá nosotros. Bien, aquí estamos esperando la fotografía. Eso, aquí viene la fotografía. Ahí está sacando. 3. Y una segunda fotito. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Entonces, ya, ¿cierto? El jurado, Carla, ¿entendiste? ¿Se pudo escuchar las instrucciones o no? Sí, con problema. Perfecto. Gracias, Carla. Juan Carlos. Francisco. ¿Se escuchó? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, gracias, Francisco. Gracias, Juan Carlos. Entonces, ahora pasamos a la segunda presentación, ¿cierto?, de nuestras estudiantes de la carrera de Pedagogía en Inglés. Karen Celis, Ignacia Cortés y Naisa Sepúlveda. Mientras se ponen cómodas y ubican su PowerPoint, que saben dónde está, ¿cierto?, yo les paso a señalar el título de su presentación. Percepciones de los profesores chilenos de inglés como lengua extranjera sobre las manifestaciones de ansiedad lingüística en los alumnos durante las actividades de expresión oral en inglés. Le damos un gran aplauso a nuestras tres estudiantes de Pedagogía en Inglés. Y aquí le está haciendo barra el director de la Escuela de Idioma y la profesora Pía Tavali. Vamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Que no? ¿Se damos vuelta? ¿Ahí? ¿Quizás? ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad que nos brindan, ¿cierto?, para poder presentarles nuestro proyecto. Como ya lo leyó el profesor Martín, nuestro proyecto es la percepción de los profesores chilenos de lengua extranjera sobre las manifestaciones de ansiedad lingüística en los estudiantes durante las actividades de expresión oral de inglés. Las expositoras son Karen Celis, Naisa Sepúlveda y quien les habla, Ignacia Cortés. Bueno, este es el índice, ¿cierto? Esta es la columna vertebral de nuestra exposición y lo que les vamos a presentar ahora.
Ya, aquí quiero que levanten la mano que se siente identificado con las siguientes citas que les voy a leer. La primera cita dice: entiendo lo que dicen, pero no puedo hablar de la misma manera. En inglés. ¿Quién se siente identificado? Ya. La segunda cita dice: me avergüenza hablar en inglés porque las personas se rían mientras lo hago. ¿Quién se siente identificado en esta cita? Por supuesto. Bueno, entonces queremos visibilizar que esto no solamente lo sienten ustedes, nosotras o posiblemente nuestros profesores, ¿cierto? Sino que estas citas son reales, no son inventadas, son citas que hemos recopilado a lo largo de los años durante nuestras prácticas, ¿cierto? Y la idea es visibilizar que, como lo hemos experimentado durante las prácticas, son situaciones reales en las que los profesores en la actualidad dentro de la sala de clases no saben muchas veces cómo lidiar con estas manifestaciones de ansiedad lingüística. Entonces, ligándolo a la literatura, esto partió hace muchos años, no es un tema de la actualidad solamente, partió en 1980 aproximadamente, en donde Horwitz y compañía definió la ansiedad lingüística como algunos de los signos que pueden experimentar las personas y que pueden ser dificultad para concentrar en la clase, preocupación, sudoración, palpitaciones, ¿cierto? Y esto en realidad fue por el cual nos enfocamos porque nosotros lo vimos dentro de la sala de clases a lo largo de todas nuestras prácticas. Bueno, y a la vez esta es nuestra motivación principal porque, como lo mencionó mi compañera, el tema de la ansiedad lingüística no todos los profes lo dominan, o al menos tienen un conocimiento de que hay manifestaciones de ansiedad lingüística, pero no saben cómo llevarlo. Entonces, nuestra idea es crear como respuestas ante esa problemática que existe al menos actualmente en el país, porque Chile no es un país bilingüe. Debido a eso y llevándolo al marco teórico, como en todos los temas, muchos autores han averiguado de la ansiedad lingüística, pero existen dos pioneros. Una de ellas es Elaine Horwitz, quien en 1986 postuló de que hay 3 subtipos dentro del concepto general de lo que es la ansiedad lingüística. Cabe recalcar que los 3 subtipos que voy a nombrar a continuación hacen referencia a cuando hablamos un idioma que no es el materno. El primero es la aprehensión comunicativa, que es básicamente el miedo a poder comunicarme con el otro o con un grupo. Y esto hace que a la vez no pueda entender cuando otra persona me hable en otro idioma. La ansiedad ante los exámenes es cuando los estudiantes dentro del aula se ponen límites muy altos y como no los alcanzan, se sienten personas fracasadas y eso hace que empiecen a sentir miedo del idioma. Y finalmente, el miedo a la evaluación negativa es cuando un estudiante, tanto dentro como fuera del aula, siente que va a ser juzgado por el resto, desde los compañeros, profesores hasta familia. ¿Y qué hace para evitar este miedo? Su exposición al idioma es totalmente nula. No habla, no se encierra. Tiempo más tarde, Rod Ellis, en el año 2015, ligó su investigación a la investigación de Elaine Horwitz, que hizo en 1986, y postuló que existían 3 tipos más de ansiedad. Una de ellas es la ansiedad de rasgos, en la cual viene ligada a la personalidad del individuo y de cómo éste percibe el mundo, y ocurre cuando se enfrentan a mucho estrés. Luego viene la ansiedad de estado, en donde ocurre en situaciones muy, muy específicas, y cuando la situación ya fue resuelta, comienzan a bajar sus niveles o desaparece completamente sus niveles de ansiedad. Y finalmente la ansiedad específica de la situación, en donde todos los seres humanos hemos pasado por esta ansiedad debido a que ocurre cuando estamos ante una situación no familiar y nos sentimos en estado de peligro. Por otro lado, dentro del marco teórico tenemos los factores definidos por Zhang y Song en el 2012. El factor que más predominó para nuestra investigación es la ansiedad específica de la habilidad, como lo ven ahí. Y dentro de las estrategias que encontramos, estas fueron 3 estrategias que más destacaron y fueron redundantes en la literatura, ¿cierto? Entonces, la primera es llamar a los estudiantes por su nombre, eso les entrega confianza.
corregir al alumno de forma positiva, ¿cierto? Y el trabajo en equipo también es una estrategia que está muy bien desarrollada en el aula. Nuestro objetivo general entonces de la investigación es explorar las percepciones de los profesores, ¿cierto? Chilenos, séptimo y octavo básico, para, ¿cómo se llama? Cuando se desarrolla la manifestación de ansiedad lingüística. Y las preguntas de investigación correspondientes a nuestra investigación. La primera es: ¿qué tipos de ansiedad lingüística identifican los profesores de inglés de enseñanza básica dentro de la sala de clases? ¿Cuál es la percepción de los profesores sobre el tipo de comportamiento que demuestran los estudiantes con esta ansiedad lingüística? ¿Y qué estrategia utilizan estos profesores de inglés de primaria para reducir los niveles de ansiedad lingüística de sus estudiantes? Ya, y en nuestro marco metodológico podemos encontrar que nuestra investigación es de carácter cualitativo y el enfoque escogido fue el fenomenológico. La razón de esto es que nuestro objetivo era poder conocer las percepciones de los profesores, sus emociones, sus experiencias vividas y sus comportamientos. Nuestros participantes son cinco profesores de inglés que están ejerciendo en colegios particulares subvencionados en la región metropolitana. Son 4 hombres y 4 mujeres y un hombre, perdón. Siguiendo con los instrumentos de recolección de datos, en nuestra investigación nosotros escogimos la entrevista semiestructurada debido a que en este tipo de entrevistas los profesores, en este caso los entrevistados, pueden expresar sus opiniones, sus sentimientos, experiencias previas y no limitarse a contestar un sí o un no. Y finalmente, en relación a las consideraciones éticas, fueron 2. La primera es que a cada participante, en este caso a cada profesor, se le otorgó y se le informó que iba a tener una confidencialidad y anonimato seguro, y que el segundo punto es que previamente a cada sesión a ellos se le otorgó un consentimiento informado que tuvieron que firmar previamente a cada sesión. Refiriéndonos al análisis y los resultados preliminares que hemos obtenido hasta ahora, nosotros hicimos un análisis temático para poder analizar estas entrevistas, ¿cierto? Y los temas que quedaron más en boga son el tipo de ansiedad, y su subtema correspondiente fue el miedo a la evaluación negativa. Entre los factores pudimos detectar factores internos y externos y las estrategias, herramientas y diseños de clase que ocupan actualmente los profesores para poder manejar estos tipos de manifestaciones. Yéndonos a los resultados preliminares, los 3 conceptos que más se abordaron fueron tipos, factores y estrategias, en donde los tipos, el patrón que más fue nombrado es el miedo a la evaluación negativa, en donde la entrevistada, profesora número 5, señala que los estudiantes, al no querer equivocarse y cometer errores, sienten vergüenza de sus pares o de lo que vayan a decir el resto. Y debido a eso no se exponen al idioma como tal. Luego podemos encontrar los factores internos y externos. En los factores internos, nuestra entrevistada número 5 y en conjunto con muchos otros profesores dijeron que uno de los factores que más les afecta es el hecho de que el periodo de vida en el que ellos están y la edad que ellos tienen en séptimo y octavo básico. Y factor externo es la baja exposición que ellos tienen ante el idioma. Luego las estrategias, lo que más se repitió fue que los profesores hacen un trabajo en conjunto con los estudiantes. Y sus técnicas son: yo hago primero, después yo hago con estudiantes, 2 estudiantes hacen juntos, y luego todo el curso, cuando ya tiene dominado la actividad, lo hace. Y otra de las estrategias es siempre darle un refuerzo positivo. Bueno, a modo de conclusión, la idea de que esta investigación pueda aportar información, ¿cierto?, sobre el problema al cual se enfrentan los profesores de inglés dentro de la sala de clases cuando los estudiantes manifiestan esta ansiedad lingüística. Y para finalizar, también creemos que nuestro trabajo investigativo va a poder ayudar a todos quienes estén interesados en el tema, tanto estudiantes, nosotros mismos que estamos estudiando esto, profesores,
para que el día de mañana puedan saber dominar de la mejor manera posible las manifestaciones de ansiedad lingüística que se presenten dentro y fuera de la sala de clases. Muchas gracias. Damos las gracias a Karen, a Ignacia y Naísa de la carrera de Pedagogía en Inglés por su presentación. Joel, tu trabajo forma parte de tu tesis de licenciatura. Perfecto. Y ustedes, chicas, Naísa, Karen, forma parte también de su avance de investigación de la tesis de pedagogía. Perfecto. Bien, ahora tenemos la tercera presentación y última de esta primera tanda, porque después nos vamos a ir a un coffee, están todos invitados. Y el coffee está de lujo, ¿ah? Justo aquí al ladito. Vamos a la tercera presentación del señor Ulises Leal, cuya investigación es análisis de las percepciones y prácticas en la atención a las necesidades educativas especiales en la educación regular. Ulises es estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía y en este momento también nos va a presentar, ¿cierto?, un avance de su investigación. Mientras tanto, le vamos a dar la palabra a el profesor Francisco Pérez Marchán, ¿cierto? Para que nos cuente un poquitito. ¿Nos escucha Francisco o no? Sí, Martín. Perfecto, que nos cuentes un poquitito cuáles son tus actividades como académico dentro de la universidad. Bueno, me desenvuelvo como curriculista y a la vez como profesor académico de la Escuela de Pedagogía de Educación Básica, Educación Parvularia y también algunos ramos transversales en carreras de las ciencias médicas y ciencias de la salud. Y también como coordinador del programa de magíster en educación. Gracias, Francisco. ¿Está por aquí el profesor Aguirre o no? Mientras tanto, estamos bajando el PowerPoint. Sí, claro, acá estoy escuchando atentamente. No sé si ustedes me escuchan. Perfecto. Sí, que nos cuente un poquitito de tus actividades como docente aquí en la universidad. Sí, soy académico asociado a la Escuela de Derecho de la universidad y estoy dirigiendo el Magíster en Gerencia y Políticas Públicas también de la universidad. Gracias, Juan Carlos. Y Carla, por favor, que nos está acompañando desde Talca. Gracias, Martín. Bueno, yo, profesora de Historia y Geografía, trabajo en la Universidad Autónoma de Talca, hago clases en Pedagogía de Educación Básica, didáctica de la historia, geografía, formación ciudadana y las prácticas intermedias e iniciales. Gracias, Carla. Bien, ahora que ustedes ya conocen, ¿cierto?, al jurado de este cuarto conversatorio, damos paso a nuestro estudiante Ulises Leal. Ulises, por favor. Hola, buenas. ¿Escucha bien? ¿Se escucha? ¿Aló? Buenas, muchas gracias a todos por ese aplauso. Gracias por la invitación. Igual acá al jefe de carrera, al profe Martín, a todos los que vinieron a ver. Bueno, yo también soy estudiante de último año de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Mi idea final, en un principio, se acercaba mucho más a la educación diferencial, cosas que pasan, a veces uno como educador se da cuenta. Y el título de mi proyecto de tesis es Análisis de las percepciones y prácticas en la atención a las necesidades educativas especiales en la educación regular. Específicamente en la educación regular, ya que esa es donde hice yo mi práctica y donde nosotros con nuestra especialidad nos enfocamos, en la pedagogía en historia. ¿Okay? Como introducción, yo quería hablar primero de mi contexto. El contexto donde yo inicié toda esta investigación fue en el Colegio Florida High School, ubicado en la Florida, colegio particular subvencionado, donde existe un curso por nivel. Entonces se da la oportunidad para hacer todo este tipo de investigaciones, todo este tipo de nuevos antecedentes académicos que podemos ir tomando nosotros, ¿cierto? Y donde yo, cuando llegué, fue lo primero que me llamó la atención fue que la infraestructura del colegio era hermosa. Como nunca antes había visto en ningún colegio, o sea, teles en todas las salas, computadores,
para los alumnos, tablets. Entonces yo encontré que hacer algo con las necesidades educativas especiales era urgente. Era urgente, ¿por qué? Porque las otras necesidades ya estaban cubiertas dentro del establecimiento. ¿Okay? Y lo primero que yo veo los docentes y lo que ellos mismos me conversan es que hay una falta de preparación docente en las escuelas regulares. Pero ¿en qué específicamente? En las necesidades educativas especiales, en cómo nosotros podemos identificar esto antes de llegar a ese punto donde ya no hay vuelta, por decirlo de alguna forma, donde uno no puede tratarlo de alguna forma, donde uno como profesor es como la primera línea frente a estas necesidades educativas especiales que tienen los alumnos. ¿Okay? Por eso yo creo que como por ahí fue como mi investigación entrando y empezando como a pensar toda esta materia. ¿Okay? ¿Cuál es el fin de este proyecto? Es fomentar básicamente la inclusión, porque obvio que este proyecto de tesis no va a solucionar la vida, no nos va a solucionar este pequeño, gigante problema que tenemos como docentes, pero sí va a ayudar a fomentar la inclusión, igualmente que como la nueva ley TEA que salió en marzo, todos estos textos que van saliendo nos ayudan a fomentar todo este tipo de estrategias de enseñanza, estrategias de diversificación y estrategias de identificación. ¿Okay? Entonces yo digo, mi primera pregunta, ¿cuál es, Juan? Mi primer día que empecé a pensar esto, mi primera pregunta es, ¿cuál es la calidad de la formación que recibe el docente en cuanto a las necesidades educativas especiales? Nos podemos ir a un ejemplo cercano, la UGO. Yo en mi carrera tengo solamente 2 ramos de 50. ¿Okay? ¿Encontramos que eso es poco? Yo creo que sí. Muy poco para nosotros entender todo el mundo de las necesidades educativas especiales y cómo uno aprenda a colaborar con educadores diferenciales a su vez que trabaja con su especialidad. ¿Okay? Para continuar, quería hablar como del problema de investigación, ya que viene de fondo, que es, empezamos como cómo los docentes, nosotros, lo que he comentado todo este rato, cómo nosotros como docentes nos mantenemos activos en nuestros conocimientos y en nuestra investigación académica, siendo que el sistema educativo nos impone una carga laboral que no nos deja tiempo para nada, ni siquiera nos deja tiempo para nuestras familias. Entonces nosotros vamos a tener ya 10 cursos, vamos a tener hacer clases, planificaciones, evaluaciones, revisarlas, aparte de reunión de clase, reunión con apoderados, reunión con cada uno de los apoderados, y aparte nosotros investigar sobre esto y aparte fomentar la inclusión. Es como un trabajo más que le vamos a dar al profesor como docente, ¿no? Entonces este es uno de los problemas principales. Este hecho finalmente después repercute, básicamente como recién lo mencionaba, en la investigación y la adaptación de las nuevas necesidades educativas especiales. Nuevas digo porque tiene hace 50 años. No es algo tan antiguo como la historia misma. ¿Okay? Otro punto, también otro problema de lo que es más grave dentro de este establecimiento, por lo menos, es la falta de colaboración entre especialistas de historia y educadores diferenciales. Nosotros deberíamos hacer una planificación semanal con el educador diferencial para cada especialidad, cosa que no se da, ¿cierto? En la mayoría de los casos esto no se ha dado en clases de historia, ni en matemática, ni en lenguaje, por lo menos en mi contexto. En otros contextos, hablando con otros educadores diferenciales, tampoco se da. Entonces, es algo más generalizado. En resumen, el problema se relaciona con la falta de preparación y recursos que nosotros tenemos a mano para abordar la diversidad de necesidades educativas especiales. ¿Okay? Dentro de este problema, utilizaremos varios textos, uno de esos, de los más llamativos, es la ley TEA, que se promulgó ahora en marzo, que la vamos a ocupar más que como mi compañero acá de derecha, más que como para ver cada punto de la ley, lo vamos a ocupar para fomentar básicamente la inclusión, para ver nuevos textos, para que la gente empiece a pensar, claro, tenemos que cambiar de la integración a la inclusión. ¿Okay? Ahora, como objetivo en mi tesis, yo tengo el objetivo general, que es describir y proponer mejoras en las clases de historia y geografía, de la educación regular para estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Está apoyado en qué? Apoyado en los nuevos estudios y nuevas políticas, como son las nuevas leyes TEA, lo que recién conversábamos, orientaciones de diversificación, orientaciones del Ministerio, como el Decreto 83, Decreto 170, Guía para la Inclusión, orientaciones del Decreto 83, etc. ¿Okay? Tenemos para escoger. Y para seguir, los objetivos específicos de esta tesis es describir nuevas estrategias de diversificación, cómo anticipar una NE, necesidad educativa especial, especialmente en historia y geografía. ¿Por qué especialmente en historia? Porque es mi especialidad. ¿Okay? Es donde más me importa instalar esta inclusión y estos nuevos antecedentes académicos que podemos encontrar en Internet, en Google Academy.
El segundo objetivo específico es proponer estrategias para mejorar la interacción docente-alumno y docente-docente. Ya que pasa mucho que en los colegios se forman grupos entre profesores donde trabajan colaborativamente solo con ellos, pero ¿por qué no, por ejemplo, podemos trabajar el de historia con el de inglés, el de historia con educación física? Siempre va a haber un punto en común, siempre va a haber un tema transversal dentro de todas las asignaturas. Entonces es algo que tenemos que estar preparando constantemente. Después de hablar con varios educadores diferenciales, la mayoría de textos concuerdan esto, en que básicamente esto es lo que está mal de que es la relación docente-docente y hacer trabajos colaborativos entre ellos. ¿Okay? Aparte que de esto se puede sacar los distintos niveles de comunicación social de cada alumno, poder ver los intereses repetitivos que ellos tienen, etc. ¿Okay? El tercer objetivo específico es evaluar ya derechamente a los docentes de historia sobre cuánto saben acerca del TEA, el trastorno del espectro autista, cuánto saben respecto a las necesidades educativas especiales y cuánto saben de las estrategias de diversificación que hemos estado nombrando hasta ahora. ¿Okay? Esto con el fin, nosotros, de evaluar las actitudes, opiniones y comportamientos que tiene cada uno respecto a la inclusión dentro del aula de clase. ¿Okay? Obviamente esto es con la premisa de que, claro, no estamos preparados. ¿Okay? Finalmente, la pregunta de investigación termina siendo esta. Esta finalmente es como lo que, después de todo lo que comenté, de todo lo que he vivido, llego a esto. ¿Cómo podemos implementar una atención inclusiva y enfocada en las clases de historia y geografía? Al mismo tiempo, identificamos tempranamente las necesidades educativas especiales para derivarlo a tiempo. A cualquier especialista, fonoaudiólogo, kinesiólogo, educador diferencial, el mismo equipo PIE, psicopedagogo, psicólogo, etc. ¿Okay? La metodología de trabajo que yo ocupo, básicamente el mixto, es un enfoque cualitativo y cuantitativo, donde será medido a través de la escala de Likert, que se puede hacer en cuestionario o entrevista. Están estas dos posibilidades. Pero con la escala de Likert nosotros tenemos la posibilidad de generar estadísticas como de generar un enfoque más cualitativo. ¿Okay? Ahora, los análisis de los resultados, ya aquí hice un punteo más que nada de como qué va a pasar dentro de, porque eso es un proceso todavía, es algo que está en preparación, pero primero se va a preparar la encuesta en escala lineal, en la escala de Likert, esa la dirigía a los docentes de historia del Colegio Florida High School. ¿Okay? Esto, después de aplicarlo, se van a recolectar los datos para posteriormente generar las estadísticas básicas, la media, la moda, etcétera, todas estas estadísticas que uno puede ir formando con gráficos dentro de las tesis. Analizar las tendencias, comparar la respuesta de los dos docentes y de ahí obtener las puntuaciones. Estas puntuaciones en la escala de Likert se llaman escala aditiva. Esta escala aditiva se mide según las afirmaciones de esta encuesta. Esta encuesta pueden ser afirmaciones positivas o negativas. Y va dependiendo del puntaje de cada docente. ¿Okay? Ahora, esto también en la escala Likert, como bien lo mencioné antes, se ocupa para evaluar la actitud y los conocimientos de los docentes frente a las necesidades educativas especiales de pedagogía en historia, de clases de historia. Para ya luego, finalmente, después de haber pasado por todo este proceso, llegar a la interpretación y describir los resultados obtenidos y verificar que si se cumple finalmente con la premisa de la tesis, entonces los docentes estamos realmente preparados para enfrentar a la diversidad, enfrentar las necesidades educativas especiales, porque recordemos que las necesidades educativas especiales no solamente son los problemas neurológicos, son problemas como ser extranjero, no saber el idioma, entre otros. ¿Okay? Conclusiones. Como conclusión, yo creo que quiero decir que es algo fundamental el empezar a trabajar en colaboración con otros docentes, empezar a desencasillarnos de yo soy profe de historia y no hago nada más, sino empezar a aprender otras materias para nosotros ser unos docentes mucho más completos de lo que ya somos. Y aparte, para apoyar a los alumnos, identificar las necesidades educativas especiales tempranamente para derivarlos con su especialidad. Muchas gracias. Damos las gracias a Ulises de la carrera de Pedagogía en Historia con su presentación y ahora invitamos entonces a todos los expositores de esta primera tanda para la ronda de preguntas, justamente, sí, por eso lo invitamos a pasar adelante, ya, porque van a desarrollar las preguntas. Al jurado, entonces les volvemos a recordar que se va a realizar solamente una pregunta por exposición.
Por tanto, cuando se realice, ¿cierto?, esa pregunta, pasamos después al siguiente grupo. Vamos a comenzar, ¿cierto?, por la ciudad de Talca. Carla, ¿estás ahí disponible o no? Sí, Martín, pero va a empezar el profesor porque nos pusimos de acuerdo, así es que va a empezar el profesor, creo que el profesor Aguirre, ¿no? Perfecto. Profesor, lo escuchamos entonces. Usted nos dice a qué exposición quiere usted realizar su pregunta. Sí, muchas gracias, Martín. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Súper. Mi pregunta va dirigida a la presentación de Joel Reyes sobre neuroderechos. Específicamente, quiero, bueno, primero que todo, agradecer y felicitar a todos los exponentes. Han sido investigaciones muy interesantes realmente, que da cuenta un poco también de las especificidades de cada disciplina. En ese sentido, lo que le quería preguntar al señor Reyes es fundamentalmente si nos puede explicar para un público que no es, digamos, experto en derecho, ¿cuál es la asociación que se hace entre derechos humanos y neuroderechos? Esa es una pregunta muy abierta. Y la otra pregunta un poco más específica es si ha considerado en su investigación lo que se está estableciendo actualmente en el borrador de la nueva Constitución respecto de los neuroderechos, considerando que él tiene como base la Constitución de 1980, ¿no? Entonces, quizás nos podría orientar un poco respecto de cómo se estaba tratando el tema de los neuroderechos en la actual discusión constitucional en Chile. Gracias. Perfecto. Bueno, en base a la primera pregunta que tiene relación con cómo se relacionan directamente los neuroderechos con los derechos humanos, la explicación básica es que la neurotecnología como tal puede afectar el ámbito más interno de la persona. Entonces, la única forma que se concibe desde el ámbito académico es precisamente que en este caso se conciban como derechos humanos. Principalmente se ha propuesto en 4 fases. La primera en el ámbito de poder asesorar al derecho internacional, propiamente tal. En segundo caso, influenciar en el tema de los derechos, los marcos normativos internos de cada país. En tercer lugar, también realizar una forma de evaluación respecto de otros. Cámbiate para acá porque se le acabó la pila. Aquí. Hola, ¿se escucha? Sí, ya. Y ahora sí. Bueno, entonces indicaba que en primer lugar se hace en base al ámbito internacional, en segundo orden en base a los marcos normativos internos, que se relaciona con la segunda pregunta, también en base a establecer algunos criterios contra otros actores del mundo privado que también se dedican a la neurotecnología y la bioética como tal, y también en la educación propiamente tal de las personas. ¿Por qué como derechos humanos? Principalmente porque es el ámbito que actualmente se puede concebir como más flexible antes que llegar y plantear propiamente tal una reforma legislativa en cada país, que de hecho es lo que no se ha querido hacer hasta el momento, solamente limitándolo a la firma de cartas como instrumentos internacionales que básicamente no son vinculantes, pero de alguna forma se les reconoce un determinado valor por parte del país con miras a poder comprometerse y desarrollar propiamente tal un ámbito normativo y políticas públicas destinadas a la protección. Y en base a la segunda pregunta de cómo se está tratando en este proceso de cambio constitucional que se propone, por ejemplo, la propuesta anterior de Constitución no abarcaba derechamente este artículo que tenemos concebido en el 19 número 1, sino que lo concibe desde un ámbito más amplio que serían los principios de la bioética, que a través de los principios de la bioética es donde se englobarían estos neuroderechos como parte de la forma en que las tecnologías emergentes influyen en las personas, poniendo como límite de protección la dignidad humana propiamente tal. Y en el proyecto actual, la mirada que se está haciendo es básicamente la de mantener lo que sería
esta última reforma de la Ley 21.383, que lo consigue dentro del mismo artículo 19, numeral 1, parte final. Muchas gracias, señor Rey. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Pasamos entonces a la siguiente pregunta del jurado. Lo escuchamos, Francisco o Carla. Sí, yo, Martín. Bueno, felicitaciones a los tres grupos y mi pregunta va para el segundo grupo como tal. ¿Creen ustedes que los hallazgos de la investigación que nos presentaron podrían tener implicancias más amplias en la formación de profesores y profesoras de lengua extranjera? ¿Y cuáles serían esas implicancias? Disculpe, ¿nos puede repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. ¿Creen ustedes que los hallazgos de la investigación que nos acaban de presentar podrían tener implicancias más amplias en la formación de los profesores y profesoras y profesores de lengua extranjera? ¿Y cuáles serían esas implicancias? Sí, la verdad es que el artículo investigativo en el cual estamos trabajando, la idea de esto es poder recopilar información para después proyectarla y que sea una guía, ¿cierto?, para los profesores que actualmente o están ejerciendo o se están formando. Entonces, la idea es que se pueda desplegar una serie de estrategias, puedan también indagar más en el tema. Podría ser que se dé para un curso, un seminario, por ejemplo, de un día en que se pueda tratar el tema. Además, nuestra idea es que los profesores estén más capacitados, porque en nuestra investigación nosotros al comienzo hicimos un piloto a muchos profesores, donde descubrimos que no todos tenían el conocimiento de lo que es la ansiedad lingüística. Y por eso empezamos a investigar más esto. Entonces, nuestro fin es querer ayudar y aportar en la sociedad, sobre todo chilena, porque al no ser un país bilingüe, los profesores de inglés tienen muchas trabas. De repente, cuando no saben cómo ligar o cómo manejar a un estudiante, específicamente en séptimo y octavo, desde ahí hacia arriba, cuando comienza con las manifestaciones de ansiedad lingüística. Entonces, aportar en eso, que ellos después puedan, a través de nuestra investigación, informarse con el tema, perfeccionarse, saber manejarlo saber llevarlo, de la mejor manera posible. Bien, ahí está la respuesta entonces, Francisco, frente a tu pregunta. Ahora pasamos entonces, Carla, con su pregunta, por favor. Gracias, Martín. Bueno, felicitaciones a todos. Nos escucha Carla. No sé si tenemos conexión por Zoom, por teléfono, para que lo escuchen los muchachos. Algo pasó. ¿Estás conectado, Hernán? Sí. ¿Quién está conectado por teléfono en este momento? Aló. Espera un poquitito, Carla, disculpa. Sí, no se preocupe. Carla, acá se escucha. Acá. Ya, Carla, por favor. Ya. Muchas gracias por la participación de los tres grupos. Y mi pregunta va a Ulises. Ulises, el tema que estás abordando es muy atingente y la crítica que has hecho sobre la formación inicial docente en cuanto a la diversidad, realmente no solamente de tu carrera, sino de muchas carreras en Chile. Y aquí viene la pregunta, ¿cuáles serían tus proyecciones a futuro respecto a tu investigación? Muchas gracias por la pregunta. Creo que mi proyección inicial ahora es bastante cercana, no es algo tan lejano, ya que, como yo digo, es algo que un proyecto que no va a solucionar el mundo, no va a solucionar el problema que estamos tocando, pero sí es un inicio. Y claramente lo he manifestado en varias oportunidades con distintos profesores y distintas personas de que es una investigación que quiero seguir haciendo a lo largo de mi carrera en general. Y de hecho tengo la certeza ya de que quiero hacer un magíster de educación diferencial para seguir explotando este mismo proyecto, por decirlo de alguna forma. No sé si eso responde a la pregunta. Claro que sí.
Ulises. Muchas gracias. ¿Responde a la pregunta, Carla? Sí, responde perfectamente. Sí. Muchas gracias. Bien. Gracias, Carla. Gracias, Ulises. Gracias, Joel. Y gracias, Karen Ignacia Naiza. Estamos en tiempo de receso. Ya nos van a ayudar aquí, ¿cierto?, a revisar, Benjamín, el tema del audio. Así que están todos en este momento invitados a un coffee aquí afuera. Arrasen todos, por favor, porque está muy rico. Ya nos volvemos a encontrar en 7 minutos. 7 minutos, porque si no nos vamos a atrasar y vamos a estar hasta las 11 de la noche. Bien, estaba diciendo que ahora comenzamos la segunda tanda de presentaciones de la jornada del día de hoy. Va a comenzar entonces la señorita Daniela Mella y Harold Campos, que van a presentar un avance de su tesis de investigación conducente al grado de licenciados en educación. El título de su presentación es Perspectivas de profesores guía de inglés sobre el plan de prácticas intermedias establecido por 4 universidades chilenas. El profesor Hernán Mateluna toma el tiempo. Vamos. Primero, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Harold Campos y junto a mi compañera Daniela Mella, tal como mencionó ya el profesor Martín Lara, presentaremos nuestro proyecto, el cual lleva como nombre Perspectivas de profesores guías de inglés sobre el plan de prácticas intermedias establecido por 4 universidades chilenas. A continuación, les proyectamos la estructura que llevará a cabo esta investigación. Para comenzar, les voy a hacer una pregunta retórica. Imaginemos que estamos en una aula de clases. Ahora imaginemos que nosotros estamos a cargo de esta aula de clases. Sin embargo, esta aula de clases está lleno de estudiantes ansiosos por aprender. Pero nos encontramos con la problemática de que no contamos con las herramientas pedagógicas necesarias para guiar a estos estudiantes. ¿Por qué? Porque durante nuestras prácticas no tuvimos una guía ni una orientación que nos dieran estas herramientas necesarias para poder ahora orientar y guiar a estos estudiantes. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿quién prepara para enseñar? ¿Quién enseña algo tan importante para la práctica como lo es poder desenvolvernos y orientar a nuestros estudiantes? Para llevar a cabo nuestra investigación, antes llevamos una ardua investigación sobre distintos trabajos literarios. El primero es Formación inicial de profesores de inglés como lengua extranjera en Chile. Estos trabajos que se encuentran dentro de este tema tienen 2 enfoques. El primero es que los académicos y las universidades son los líderes indispensables para que los futuros profesores logren tener todas las herramientas pedagógicas necesarias para poder desarrollarse luego en el mundo laboral. Aquí tenemos dos estudios. Primero está Larenas y Brunfaut, que nos dicen que, nuevamente como les acabo de mencionar, que los líderes indispensables son los académicos y la universidad para hacer esta guía que necesitamos, ¿cierto? Luego está Abrams y Farías, que nos dicen que hay un desequilibrio en el plan de estudios de las carreras universitarias. ¿Qué quiere decir esto? Hay un desequilibrio, que no todas las universidades llevan esto de la misma manera. Entonces, estos estudios nos dan como conclusión que tanto las universidades y los académicos son importantes para la formación inicial de todos los futuros docentes. Otro punto importante que tenemos que tener en claro al momento de llevar a cabo esta investigación es el rol de los profesores mentores. ¿Qué es el rol de un profesor mentor? Según lo que pudimos recaudar de esta información sobre lo que nos comenta Del Carmen y González Miel, el profesor mentor será aquel con las aptitudes, habilidades y conocimientos suficientes que a través de su experiencia será capaz de transmitírselos a un profesor en formación en el proceso de práctica. Es aquel que lo acompañará en su proceso de práctica y lo formará para estar preparado para integrarse al mundo educativo. También nos gustaría hacer énfasis en la descripción que nos da el Centro de Perfeccionamiento, Experimentaciones e Investigaciones Pedagógicas, más conocido como CPIP, sobre que el mentor, junto con
el profesor en formación trabajan como pares. Esto debido a que dentro de un establecimiento ellos cumplen las mismas tareas, cumplen el mismo rol. O sea, no podemos pensar que el mentor trabajará como supervisor del profesor en formación, sino como un compañero. Como último factor del marco teórico tenemos los estándares pedagógicos para los programas de pedagogía en inglés, en los que encontramos el perfil de egreso que debería cumplir el profesor al momento de culminar sus estudios. Esto en un ámbito general, no como el que nos da cada universidad. Además de las habilidades, conocimientos, aptitudes que debería manejar un profesor de inglés. Entre esto puedo considerar el nivel de inglés que debería manejar, las habilidades comunicativas y el desplante para poder llevar a cabo este papel de profesor. A continuación tenemos el objetivo general de nuestra investigación, el cual es explorar las perspectivas de profesores guías experimentados acerca de los planes de práctica intermedias establecidos por 4 universidades chilenas. A continuación tenemos nuestras preguntas de investigación que nos llevan a profundizar y a ver en qué camino va a ir embarcando nuestra investigación. Nuestra primera pregunta de investigación es la siguiente. ¿Qué conocen los profesores guías experimentados sobre los planes de prácticas intermedias y el perfil que ofrecen las universidades privadas en Chile? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las percepciones de los profesores guías experimentados sobre los planes de prácticas intermedias de los profesores en formación propuestos por las universidades en Chile? Y la última pregunta es, ¿cuáles son las percepciones de los profesores guías con experiencia sobre la preparación que reciben para la implementación de los planes de práctica intermedia de los profesores en formación en las escuelas chilenas? Para poder llevar a cabo esta investigación, el tipo de investigación que nosotros hicimos fue cualitativo. Esto debido a que, como se mencionó anteriormente, queremos ver las percepciones que tienen los profesores respecto a estos planes de práctica. A su vez, el diseño de investigación tomó un diseño fenomenológico, esto con el fin de poder explorar de forma mucho más personal las experiencias de los profesores. Los participantes que fueron seleccionados para nuestra investigación fueron 6 profesores de inglés con experiencia en ser profesores guías. Estos también tendrían que ser de distintos establecimientos y niveles. El instrumento de recolección de datos que usamos fueron entrevistas semiestructuradas, debido a que buscamos explorar las ideas espontáneas que surgen durante las entrevistas. Y por último, tuvimos en consideración las consideraciones éticas, valga la redundancia, en donde nosotros utilizamos el consentimiento informado que nosotros les escribimos y enviamos a cada uno de nuestros participantes, en donde en este detallamos que su información iba a ser protegida, que ellos tenían el derecho a retirarse en cualquier momento y que también claramente obtenemos el consentimiento de que ellos participen en nuestra investigación. Dentro de dichas entrevistas semiestructuradas, estos factores o temas que les mostramos acá fueron los que más se repitieron, partiendo primeramente por la autoformación en el rol del profesor guía. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos testimonios de profesores que dicen que no sabían que iban a llevar a cabo este rol de profesor guía como tal hasta el momento en el que aparece el profesor en formación en el centro educacional. No tienen una preparación como tal para este momento. Segundo, tenemos la implementación de las prácticas intermedias. Aquí nos comentan los profesores que sienten que la práctica intermedia no existe una brecha que diferencie a la práctica inicial. Tenemos muchas horas de observación y muy pocas horas de interacción con los estudiantes, de interacción en las clases, de hacer clases, hacer actividades. Necesitamos más horas en aula directamente. Y último, me atrevo a decir que esto es el tema que más se repite, y es que existe una barrera en la comunicación con la administración, tanto escolar como de la universidad, en el que no se da bien la información acerca del proceso de práctica. Si bien
nosotros como estudiantes de una universidad, cuando vamos a nuestro centro de práctica, vamos con un papel en el que decimos todo lo que debemos cumplir, nuestras horas de trabajo, a ellos no se les informa esto directamente. Como mencioné en el primer punto, a veces ni siquiera se les menciona que tienen un practicante a cargo. Y aparte, no existe un monitoreo como tal de las tareas que cumple el practicante. Y creemos que esto no debería pasar. A partir de nuestro análisis temático, hemos llevado a cabo nuestro análisis y resultados preliminares, que son 3. El número 1 es que los profesores guías no reciben ningún tipo de orientación para llevar el papel de mentor. El segundo es que destacan la necesidad de repensar la relevancia e implementación de descriptor de las prácticas intermedias. Y por último, los profesores guías destacan la inexistencia de un canal de información oficial, entre ellos la directiva del colegio e incluso los profesores guías encargados en la universidad. Para concluir ya con esta presentación, esta investigación lo que busca es que la información recaudada aquí sirva para contribuir al mejoramiento de la implementación de las prácticas intermedias en los colegios, tanto de pedagogía en inglés como de cualquier otro tipo. Primero, partiendo por promover una orientación y un apoyo hacia los profesores guías. Ellos estén preparados para realmente llevar a cabo su rol de profesor guía y esto contribuya a tener una mejor experiencia tanto para el profesor mentor como para el profesor en formación. Segundo, elaborar planes de práctica intermedia que se enfoquen en la participación del practicante como tal en las clases. Que tenga más horas de interacción con los estudiantes y en clases. Y por último, implementar que este monitoreo y este canal de información inexistente exista como tal en los colegios, desde la administración del colegio, así como desde las universidades. Con nuestra investigación esperamos poder contribuir tanto al tema de profesores mentores, prácticas intermedias y los profesores de formación. Aquí les mostramos a continuación nuestra lista de referencias y muchas gracias por su atención. Bien, damos gracias entonces a la presentación, ¿cierto?, de Daniela y de Harold, y a continuación los invitamos a tomar asiento. A continuación, damos paso entonces a la siguiente presentación. Me parece que Marisela Barca, Gabriela Leighton, María Alicia Muñoz, Vanessa Romo, Anaís Yáñez y Marcelo Torres, ¿se encuentran por Zoom ustedes en este momento o no? Alguien diga que sí. Silencio absoluto, ¿cierto? No sé si se puede ver la nómina por Zoom de las personas que están conectadas. Y bueno, y si no es el caso, damos paso también para no retrasar, ¿cierto?, al jurado, a la profesora, ya, ¿cierto?, Danuska Lagos, quien viene a presentar, ¿cierto?, su conclusión de investigación titulada Geografía de las oportunidades, una invasión acústica inmobiliaria en un espacio educativo en la comuna de Ñuñoa. Le damos un gran aplauso entonces a la profesora Danuska Lagos. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Aló, aló, probando. Ya. Antes que nada, un gusto presentarme. Mi nombre es Danuska Lagos. Soy ya egresada de la carrera de Historia y Geografía. ¿Me lo pueden subir un poquito más arriba? Por favor. Y el día de hoy vamos a presentar lo que es mi proyecto de investigación, en el cual fue un año y medio más o menos. Perdón, me voy a sentar. ¿Se escucha bien ahí? Sí, ya. Hoy día vamos a presentar lo que es respecto al tema de investigación de mi defensa de tesis, en la cual trabajé aproximadamente un año y medio. Y referente a lo que dijo el profesor Martín Lara, es referente a lo que va a tratar y abordar respecto al título, ¿ya? Y antes que nada, les voy a realizar una contextualización investigativa, ¿ya?, de cómo surge este proyecto de investigación.
El inicio de esta investigación, estimado, surge a partir de un proceso de práctica del año pasado, en el cual estuve en permanencia durante un año, más que nada, y durante esa presencia me di cuenta de una problemática que se presenta sobre todo en las grandes ciudades modernas como la región metropolitana y especialmente comunas como Santiago, comuna de Ñuñoa, comunas muy centralizadas, que es una problemática respecto al tema de la contaminación acústica, y una de las problemáticas que se comienza a dar referente a mi proceso de práctica es constantemente la interferencia del ruido, en el cual nos empieza a traer problemáticas como que los chiquillos no se empezaran a concentrar, los chicos se empezaran a levantar, por ejemplo, que el docente tuviera que empezar a subir el tema de su voz y se hiciera un desgaste en la manera vocal, y aparte un quiebre absolutamente de lo que es referente al clima del aula, ¿ya? Y le menciono el espacio donde se desarrolla esta investigación, específicamente en la comuna de Ñuñoa, en las calles con Pedro Doña con Avenida Vicuña Maquena. Las personas que puedan conocer la comuna de Ñuñoa van a entender que ese lugar es altamente tráfico, y referente a lo que contrae ese territorio hay una alta población, hay una alta densidad poblacional que se junta en ese sector donde está ubicado el colegio, para que lo tengan presente. Más que nada, en breve, el objetivo de investigación en general es explicar cómo la contaminación acústica puede generar un factor negativo a un espacio educativo, que es el objetivo general de esta investigación, y los específicos son diagnosticar cómo la expansión inmobiliaria dentro de la comuna de Ñuñoa es un factor negativo en el desarrollo educativo para el establecimiento, en relación con las nuevas problemáticas de las grandes ciudades centralizadas como la región metropolitana. Y lo otro es interpretar a través de la geografía de las oportunidades cómo el ruido es un factor de acondicionamiento educativo. Básicamente, en resumen, es cómo el sector geográfico puede influir en las capacidades de aprendizaje referente a los estudiantes. Recordemos que una clase dada en la región metropolitana no va a ser la misma clase que la podemos realizar, por ejemplo, en la región de Arica o en la región de Magallanes, que son dos contextos distintos y muy distintos referente al espacio geográfico y al tipo de climatología referente, ¿ya? Y finalmente, el objetivo específico es evidenciar una interferencia en el proceso académico y factores de contaminación acústica, ¿ya? Para la realización de esta investigación, tengo 10 minutos para presentar esta presentación. Por lo general voy a hacer un poquito en breve y ojalá puedan entender porque esto es casi 1 año y medio de investigación que yo realicé en el colegio, ¿ya? Y este es el sustento teórico del marco teórico que realicé, que son 3 conceptos en general, que es la contaminación acústica, que básicamente yo exploro la definición de qué es el ruido, por ejemplo, cómo la contaminación acústica nos pueden afectar de manera en los procesos de aprendizaje, incluso hasta cómo nosotros nos desenvolvemos en un ambiente social referente con constantemente ruido emitido, ¿ya? Lo otro es el proceso del mercado inmobiliario dentro de la comuna, cómo los procesos de gentrificación dados en las grandes ciudades como la región metropolitana, que nuevamente menciono, se comienzan a realizar un problema. Y también cómo la gentrificación hace un territorio, una población tan densa que comienzan a poblar muchas edificaciones en altura, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Departamentos básicamente. Para darle un detalle general de este contexto, el colegio está ubicado literalmente al lado de una construcción en altura. Es una edificación de 24 pisos que hasta el día de hoy se sigue construyendo y tiene todos los permisos municipales al día correspondiente. Respecto a los instrumentos, se realizaron encuestas de medición de escala, de percepción de ruido a 10 estudiantes y 10 docentes y trabajadores del mismo establecimiento para que ellos mismos tuvieran la percepción de cómo se siente el ruido acústico en ese sector, sobre todo las personas que pasan diariamente en el colegio. O sea, estamos hablando de una jornada laboral de las 8 de la tarde hasta las 6 de la tarde aproximadamente, donde estudiantes, profesores y funcionarios viven diariamente en ese sector, ¿ya? Y lo otro que se realizó fueron entrevistas personales, a donde se realizaron preguntas de desarrollo, donde también consigo lo que es la percepción del ruido y cómo se siente respectivamente ellos mismos, que
Básicamente, ellos son las personas que viven y conviven diariamente en el colegio, por lo cual no hay otro dato mucho más legible y legítimo que las personas que están dentro del mismo establecimiento. Respecto al desarrollo de la metodología, le comento en breve a los estimados que están acá que la investigación se realiza de carácter mixto, tanto de una forma cualitativa como cuantitativa, ¿ya? Respecto a lo que son la encuesta de medición de escala y referente a lo que son análisis de preguntas, desarrollo y entrevistas de las personas que realizaron este proyecto, ¿ya? Respecto a todo lo que es los resultados de investigación, se aplicaron la encuesta a 20 personas y tenemos dos tipos de datos de resultado. El primer resultado es de estadísticas de escala, donde se realizó una escala del 1 al 5, en donde las 20 preguntas que realizaron, más del 16%, 16 personas arrojaron el número 5 como frecuentemente alto en la percepción del ruido, y los otros restantes de la encuesta solamente mencionaron el número 4. Por lo cual, si nos ponemos a poner en conclusión, el número prima que marca mayoritariamente en la encuesta es el número 5 como el nivel más alto de la percepción del ruido y de la contaminación acústica que se genera dentro del establecimiento, ¿ya? Y referente a lo que es análisis, preguntas de desarrollo, referente a lo que se pudo realizar con la entrevista y con sus respuestas de desarrollo, analicé cada una de ellas individualmente y en conclusión, pudimos concluir que la gran mayoría de los encuestados presentan siguientes dificultades en su diario vivir, incluso en sus jornadas laborales. Uno de estos son dolores de cabeza por las emisiones constantemente al ruido, falta de concentración por parte del equipo docente como los estudiantes, dificultad para desarrollar actividades que requieran lectura, o sea, una actividad de alta concentración que necesitan los estudiantes, acá no se pueden realizar por el tema del ruido. Y lo que mencioné al principio, el desgaste vocal por parte de docentes, cómo la herramienta de los docentes se empieza a desgastar y pasa a ser a segundo plano con el tema de la contaminación ambiental, ¿ya? Y referente a otras cosas que también pudimos concluir en la entrevista y en las preguntas de desarrollo, fueron el estrés laboral que generan los docentes al estar constantemente recibiendo ruido y un estrés académico, por lo cual hay una interrupción paulativa a los profesores donde quieren planificar, por ejemplo, sus clases dentro del establecimiento. Recordemos que los establecimientos se nos piden una planificación semestral y muchos de los docentes que conviven en este colegio se les dificulta por temas de concentración, por lo cual la mayoría de sus planificaciones no terminan siendo en el colegio, sino en sus casas, por lo cual se genera un gasto laboral extra, aparte de lo que ya tienen en el colegio por la parte del equipo docente. Y referente a las conclusiones de toda esta investigación, nuevamente es un año de investigación que se realizó y acá lo estoy presentando en solamente 10 minutos. Y las conclusiones que pudimos sacar en general fueron 5. La primera, la contaminación acústica es un factor negativo para los procesos de aprendizaje, sobre todo en los sectores geográficos centralizados y modernos propios de las ciudades. Como me habían mencionado, esta es una característica que se comienza a dar solamente en zonas gentrificadas de los sectores geográficos, ¿ya? No es algo que se vaya a dar en una ciudad como por ejemplo Futaleufú, que está a 1,5 kilómetros de la frontera de Argentina, que es un pueblito que no está altamente concentrado como la región metropolitana. Con el desarrollo del mercado inmobiliario se han masificado más los ruidos, ¿ya? Y las emisiones que se generan a partir de las construcciones dentro de la comuna. Respecto al mercado inmobiliario, es un mercado económicamente rentable para la comuna de Ñuñoa, por lo cual se ha sobreexplotado en todos los territorios, tradicionalmente hablando, las construcciones en edificaciones, por lo cual generó este tipo de problema al colegio, ¿ya? Que básicamente sacaron al lado y construyeron un edificio al lado, ¿ya? El espacio geográfico de la comuna es un factor predeterminante para el desarrollo del espacio educativo. Nuevamente vuelvo a apelar al argumento de que los desarrollos educativos generan súper importancia en la codependencia de un sector geográfico, ¿ya? Referente al clima, referente a cómo nos sentimos la percepción, por lo cual, vuelvo a mencionar, este tipo de problemática solamente es en ciudades gentrificadas, no en otras ciudades donde la población son menos de 1000 personas. El trato de educación y el proceso educativo es muy distinto, incluyendo
en la capacidad de estudiantes que se tienen en salas, ¿ya? Y se ve interferido el desarrollo de un clima de aula, por lo cual los procesos pedagógicos son constantemente interrumpidos por el ruido externo. Nosotros como docentes no podemos asegurar un buen aprendizaje si primero que nada no tenemos los acondicionamientos básicos para nosotros generar ese aprendizaje. Y uno de esos acondicionamientos básicos, que incluso lo dice el Ministerio de Educación, es tener un buen ambiente relativo y que no se escuche tanto ruido, ¿ya? Por lo cual, con esta problemática de contaminación ambiental, acústica, genera la interrupción constantemente de un buen clima de aula, por lo cual desencadena en otras dificultades mucho más mayores, como que los estudiantes no se concentren, no realicen las actividades, incluso que no aprendan los contenidos que están pasando el docente. Ay, disculpe. Finalmente, dificulta el desarrollo completo de la función de los docentes, que eso es lo que quiero recalcar también, a través de ejemplos como desgaste vocal, dificultad de mantener la atención del estudiante, estrés laboral y estrés académico. Una persona que está constantemente recibiendo emisiones de ruido, por su salud mental, primero que nada se va a empezar a poner un poco más enojón, por decirlo así, un poco más cautivo. Incluso yo creo que ustedes mismos cuando escuchan mucho ruido se sienten como enojados, se sienten como molestos. Esto generalmente lo viven todos los días los docentes, por lo cual todos los días los docentes tienen que estar en alerta, enojados, molestos, incluso hasta sensibles por el tema del ruido, por lo que desencadena incluso en un estrés laboral profundamente en el ámbito colaborativo de los docentes, por lo cual a veces muchas de las personas, como andan muy sensibles, se empiezan a crear conflictos externos y desemboca en otros tipos de problemática en relación a lo que son el ambiente laboral. Y referente al estrés académico, es lo que ya le había mencionado al principio, muchos de los docentes empiezan a tener dificultades para hacer las planificaciones, por lo cual tienen que realizar estos tipos de planificaciones en sus casas, por lo cual es doble trabajo que a nosotros como profesores se nos está generando solamente por esta problemática de gentrificación urbana, ¿ya? Y referente, esta es toda la bibliografía en cual me basé. Benjamín García San, por ejemplo, contaminación acústica en nuestras ciudades. Acá hay otro que habla sobre la geografía de la oportunidad en Chile, un análisis geográfico referente a cuántas oportunidades educativas tienen en cada sector y en cada región. Y podemos también ver otros autores en relación a lo que son los procesos de mercado inmobiliario y también podemos encontrar referente a la contaminación acústica al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Educación. ¿Hasta el momento he sido clara? ¿Sí? Ya. Eso más que nada, un gusto presentarme y este ha sido el proceso de investigación de casi un año que finalmente tuve que concluir en enero más o menos aproximadamente y se dieron estos tipos de resultados. Eso. Bien, damos las gracias entonces a Danuska Lagos, profesora ya titulada con su investigación que acaba de concluir, como dijo ella, en el mes de enero. ¿Ya? Bien. En consideración, bueno, todavía no tienes el título, está en proceso, así que todavía está en regla. Bien, frente a esa situación, entonces damos paso a los miembros del jurado. ¿Están por ahí o no? Carla, Juan Carlos, Francisco. Sí, Martín. Perfecto. Invitamos entonces a Harold, ¿cierto? Adelante el grupo de pedagogía en inglés. Tenemos solamente 2 preguntas. Vuelvo a reiterar. Casualidad, se encuentra en la plataforma Zoom Marisela Barca, Gabriela Leighton, María Alicia Muñoz, Vanessa Romo, Anaís Yáñez o Marcelo Torres. No están. Bien, entonces quedan, ¿cierto?, eliminados de esta tanda. Estimados miembros del jurado evaluador, entonces ustedes están en total libertad para dar paso a las preguntas de las 2 exposiciones. Gracias, Martín. Bueno, primero felicitarlos por... ¿Me escuchan o no? Perfecto. Perfecto. Felicitarles por la exposición y por el gran trabajo que han realizado. Mi pregunta va a la primer grupo. Ahí ustedes hablan sobre los profesores guías y sobre las percepciones que ellos tienen sobre las prácticas de sus estudiantes.
Y quisiera saber si hay alguna diferencia significativa en los docentes guías en cuanto, por ejemplo, a los que tienen mayor experiencia como profesor guía frente a los que no tienen, o también con los años de experiencia laboral. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La principal diferencia es más que nada la experiencia directamente. Los testimonios que hemos recibido acorde tanto al plan de práctica como lo llevan a cabo, a la información que tienen acerca desde la universidad, desde el colegio, son relativamente las mismas. No influye casi en nada los años de experiencia en estos factores. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Estaba paviando, disculpen. Sí, estaba resolviendo un tema en la universidad. Ahora damos paso entonces a Juan Carlos o Francisco. Uno de ustedes dos, miembros del jurado, hace entonces la pregunta a Danuska. Sí, Martín, gracias. Bueno, mi pregunta es muy simple en realidad. Felicito las presentaciones, por supuesto, y tiene que ver con, si nos puede explicar, Danuska, un poco más el concepto de geografía de las oportunidades. Sé que tuviste poco tiempo para presentar tu investigación y los resultados de la misma. No obstante, sería de pronto positivo si podemos usar los conceptos que usamos cuando hacemos un marco teórico para poder explicarlo, cómo utilizamos esos conceptos en el análisis y también, evidentemente, en las conclusiones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es, o si nos puede explicar, la geografía de las oportunidades y cómo se vincula eso a tu análisis y a los resultados de tu investigación? Hola, ¿cómo se llama? Hola, un gusto saludar, don Juan Carlos. Respecto a la pregunta que me estaba mencionando, geografía de las oportunidades es un concepto geográfico que abarca muchas especificaciones, por ejemplo, el lado comercial, el lado social, el lado de incluso hasta cómo nosotros comemos diariamente y cómo nos desarrollamos como sociedad en un factor geográfico, ¿ya? Por ejemplo, geografía de las oportunidades predetermina a un sector geográfico a vivir y a tener ciertas oportunidades de cierta manera. Un ejemplo claro que puedo mencionar con lo que le estoy definiendo, por ejemplo, es el sector geográfico, cómo influye el clima. Generalmente el sector geográfico que son fríos no tienen ciertos tipos de verduras como por ejemplo, o frutas, por ejemplo, en sectores tropicales, por lo cual acondiciona a ese individuo que vive en ese sector geográfico a acceder a ese tipo de alimentación, ya sea fruta, verdura, etc. Y también puede acceder a las características específicas de ese sector geográfico, por ejemplo, sus oportunidades laborales, sus oportunidades económicas. Por ejemplo, si nos ponemos a explicar un poco más detallado, la región metropolitana no cumple la misma función geográficamente hablando sobre su economía respecto a lo que es la región de Valparaíso, que es un puerto comercial, ¿ya? No sé si se entiende la idea. Y referente a lo que es esta definición, básicamente menciona cómo este sector geográfico puede predeterminar al individuo, tanto en sus sectores como económico, integrales, social y hasta lo educativo. Y esto cómo lo relacionamos respecto a lo que investigué. En el sector geográfico donde se desarrolla, que es la comuna de Ñuñoa, es un sector altamente poblado por la densidad, no es comparable con una comuna como por ejemplo Talagante. Talagante no sufre este tipo de problemáticas, ¿ya? Y a pesar que estén ubicadas dentro de la misma región metropolitana, Talagante no sufre el proceso de gentrificación, que es como la masificación constructiva de muchos edificios en altura, ¿ya? Por lo cual, el sector de Ñuñoa genera la geografía de las oportunidades. ¿Por qué? Porque diferencia su sector geográfico a comparación de otras comunas que están dentro de la misma región metropolitana. Por lo cual, ¿cómo lo acondiciona? A través de su proceso inmobiliario económico, ¿ya? Con estos procesos inmobiliarios económicos acondiciona a los sujetos que están en la comuna de Ñuñoa y lo acondiciona a diferentes niveles educativos, como uno de estos ejemplos que le acabo de mencionar.
como por ejemplo la contaminación acústica, y otros procesos también se puede dar como la densidad de población dentro de la misma comuna. Pero ya ese tema que te mencioné no va directamente en relación con mi investigación, ¿ya? No sé si se entendió la respuesta que le acabo de dar. O si tiene otra pregunta también. Muchas gracias. Bien, damos un gran aplauso entonces a la respuesta de los expositores. Por el día de hoy vamos a dar por finalizada nuestra primera tanda de este cuarto conversatorio de estudiantes de pregrado. Me parece que estamos con el horario más que adecuado, así que estamos como reloj suizo. Nos vamos a volver a ver el día miércoles, pero esta vez, en consideración que el día miércoles en la tarde se conmemoran actividades, ¿cierto?, complejas, nos vamos a reunir por Zoom. Entonces, desde la comisión organizadora, les vamos a hacer llegar a las personas que expusieron hoy, como también a los expositores del día miércoles, ¿cierto?, el link para que nos podamos conectar, ¿ya? Y el día martes 24, es martes 24, ¿cierto? Martes 24, a las de 11 a 12, nos vamos a reunir todos en el auditorio número 1 de este mismo campus, que me parece que hay aquí al lado, ¿sí?, para la actividad de premiación. La actividad de premiación, ¿en qué consiste? Básicamente se van a cotejar el resultado de las evaluaciones que nuestros 3 miembros del jurado, ¿cierto?, van a hacernos llegar por correo electrónico a la organización. Si bien el profesor Pérez Marchand, si bien el profesor Aguirre Avaria y si bien la profesora Carla Campaña realizaron una pregunta por grupo, eso no implica que los otros 2 evaluadores también asignaron calificación. Por tanto, vamos a hacer la sumatoria de eso y en base a ese resultado, nosotros, ¿cierto?, vamos a considerar el resultado, ¿cierto?, del comité. Por tanto, el día martes 24 a las 11 de la mañana, los esperamos en el auditorio de al lado para la actividad de premiación. Va a ser bastante breve, muy probablemente nos acompañen algunas autoridades de la universidad, ¿cierto? Y de ahí pasamos a un interesante comistrajo que está también organizado. Así que muchas gracias. Buenas tardes, que lleguen muy bien a sus hogares. Hasta luego. Agradecemos a la campaña, a Francisco Pérez Marchand y al profesor Aguirre. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos.